Ok. Vamos a compartir la pantalla. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar con nuestra clase esta semana, este sábado. Vamos a ver el tema de la electricidad y el magnetismo, ¿ok? Ya saben cómo estamos trabajando. Ya la siguiente semana ya va a estar enfocada pues en las corrientes que les dejé, tanto interferencial, rusa, EMS y el TEMS, ¿ok? Pero vamos a ver un poquito a fondo cómo es que se genera la electricidad como tal con la que van a trabajar estos equipos. Entonces vamos a comenzar con la pregunta de arranque, ¿ok? ¿Qué es la electricidad? Va a ser la acción que van a producir los electrones al trasladarse de un punto a otro, o también cuando hay una falta de electrones en un material. Ahorita vamos a ver esto de la falta de electrones cuando hay una carga positiva, una carga negativa, pero en sí la electricidad es eso, ¿ok? Es la acción que van a producir los electrones al trasladarse de un material a otro. Entonces, para esto tenemos que ver primero cómo está estructurada la materia. Y pues, como ya hemos visto antes o como quizá ya lo han escuchado antes, se puede definir por ahí el micrófono, porfa. Alguien que tenga su micrófono encendido. Está. Entonces, la materia puede definirse como cualquier cuerpo que va a ocupar un lugar en el espacio y que va a tener un peso, ¿ok? Toda materia va a estar compuesta por moléculas que van a formar combinaciones de átomos, los cuales a su vez van a ser partículas pero muy pequeñas. Y los principales elementos que van a formar este átomo van a ser los electrones, van a ser el neutrón y va a ser el núcleo. Permítanme. Entonces el electrón, el protón, el neutrón y su núcleo van a formar al átomo, ¿ok? Y pues la materia va a estar compuesta por los átomos como tal. Entonces aquí en la imagen vamos a poder observar un poquito mejor cómo está compuesta cada materia. Como ya les había mencionado, la materia va a estar constituida por moléculas. Estas moléculas van a estar compuestas por los átomos que podemos observar aquí en la imagen. La estructura del átomo como tal va a ser de electrones que van a estar orbitando a este átomo y van a tener una carga negativa, y dentro van a encontrarse los protones, los neutrones y el núcleo, ¿ok? Entonces, en el núcleo del átomo vamos a encontrar a los protones que van a tener una carga positiva. Como podemos observar aquí en la imagen, está representado como las bolitas moradas. Los neutrones no van a poseer ni carga positiva ni negativa, van a ser neutros, ¿ok? Como lo dice aquí su nombre, neutrones. Mientras que los electrones se van a encontrar girando en órbitas alrededor del núcleo, y estos iban a tener su carga negativa. Entonces recuerden bien esto: protones van a ser los positivos y los electrones van a ser los negativos, y así es como está estructurado como tal el átomo, ¿ok? Entonces, continuamos. ¿Cuál va a ser el origen de la electricidad como tal entonces? Como ya vimos, los electrones van a girar alrededor de un núcleo debido al equilibrio de dos fuerzas. Primero, la fuerza propia del electrón, que lo mantiene siempre en movimiento, y la fuerza de atracción que ejerce el núcleo sobre el electrón, ¿ok? El electrón siempre va a estar moviéndose por la propia fuerza que tiene, y aparte de eso el núcleo va a hacer que se mantenga cerca de él, que no se separe por su fuerza de atracción que éste mantiene, ¿ok? Y los electrones que se encuentran en una órbita más lejana del núcleo pueden llegar a salirse de su órbita o a separarse, aplicándoles alguna fuerza externa como un campo magnético o una reacción química. Entonces, repasamos otra vez aquí desde el principio. La electricidad como tal
se va a producir por la acción de los electrones al trasladarse de un punto a otro. Como observamos aquí, los electrones están girando en su órbita y se van a mantener ahí por la fuerza de atracción del núcleo y pueden llegar a separarse o a salirse de esa órbita gracias a una fuerza externa. Y es así como se va a originar la electricidad, ¿ok? Pero vamos a irlo viendo un poquito más a fondo ahorita. Entonces, cuando estos electrones llegan a separarse o llegan a cambiar de un punto a otro, van a ser considerados como electrones libres. Entonces, recordemos que los electrones van a estar girando y se van a encontrar alrededor de este núcleo por su fuerza de atracción, pero si hay una fuerza externa que genere, como por ejemplo un campo magnético que genere que esos electrones salgan de su órbita, entonces esos electrones van a tener el nombre de electrones libres y al generarse pues el intercambio o el traslado de varios electrones se va a considerar como un flujo de electrones libres, ¿ok? Como podemos ver aquí en la imagen. Entonces, aquí como tal, por este flujo ya se está generando esa electricidad, pero no como nosotros la conocemos como tal. Entonces, ahorita vamos a explicar bien los tipos de electricidad y también las formas en que se puede llegar a originar este flujo de electrones libres, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el origen de la electricidad? Continuamos. El movimiento de electrones libres de un átomo a otro origina lo que se conoce como corriente de electrones o flujo de electrones libres, a lo que también se le denomina como una corriente eléctrica, ¿ok? Entonces, por ahí, ¿tomaron captura o me dijeron algo por el chat? No, sí, El fue Uli sin tomó querer, no captura. sé, chingo la aplasté. Ah, ok, No ok, sé qué chingado la aplasté. ok. Entonces, continuamos. Bien, vamos a encontrar entonces que va a haber dos tipos de electricidad, ¿ok? Se va a dividir en dos tipos. La primera va a ser la electricidad estática y la segunda la electricidad dinámica. Prácticamente ya nos está diciendo a qué se refiere con su nombre, pero vamos a ver de qué se trata cada uno, ¿ok? Los electrones, como ya habíamos visto, van a ser negativos, ¿ok? Y se ven atraídos por cargas positivas, porque recordemos que cargas iguales se repelen y cargas opuestas se atraen, ¿ok? Entonces los electrones al ser negativos se van a ver atraídos por cargas positivas. Siempre va a haber una atracción desde una fuente donde hay un exceso de electrones hacia una fuente que tenga deficiencia de electrones, la cual tiene una carga positiva. Para que un material pueda estar eléctricamente cargado debe tener más electrones que protones o viceversa, ¿ok? Entonces, aquí, para explicar esto, vámonos de nuevo aquí. Como ya les había mencionado, los electrones pues van a ser negativos, ¿ok? Mientras que los protones van a ser positivos. Si aquí hay una deficiencia de electrones, quiere decir que este material está cargado positivamente, ¿ok? Tiene una carga positiva. Al tener una carga positiva y como los dos polos opuestos se van a atraer, entonces aquí como tiene una deficiencia de electrones, perdón, de protones, estos electrones que son negativos van a irse hacia acá, donde hacen falta esas cargas negativas. ¿Ok? Entonces a esto es lo que me estoy refiriendo. Siempre va a haber una atracción desde una fuente donde haya exceso de electrones hacia una fuente que tenga deficiencia de electrones. ¿Ok? Aquí podemos decir que hay un exceso de electrones y un exceso de cargas negativas y aquí hay un exceso de protones, ¿ok? Entonces siempre va a haber una atracción del negativo hacia el positivo, ¿ok? Eh, la cual va a tener una carga positiva, como ya les había mencionado. Para que un material pueda estar eléctricamente cargado, debe de tener más electrones que protones o viceversa, ¿ok? Entonces, aquí
ambos van a estar eléctricamente cargados. ¿Por qué? Este va a tener su carga negativa porque tiene un exceso de electrones y este va a tener una carga positiva porque tiene un exceso de protones. Sin embargo, si estuvieran pues neutrales, por así decirlo, que no tuvieran exceso de ninguno de los dos y se mantuvieran como equilibrados, entonces no tendría ni carga positiva ni carga negativa. Por ende no tendría carga eléctrica, ¿ok? Un ejemplo somos nosotros. Nosotros no tenemos ni carga positiva ni carga negativa como tal, porque se podría decir que nos encontramos equitativamente con electrones tanto positivos como negativos, ¿ok? Entonces, continuamos. ¿Por qué se va a pasar siempre de una zona con exceso de electrones a una zona con deficiencia de electrones? Porque las cargas opuestas se van a atraer y las iguales se van a repeler, ¿ok? Entonces, si tenemos eh, pues dos lugares donde hay cargas negativas, estas se van a repeler como tal, no se van a buscar. Pero si hay un material que tiene una carga negativa y hay un material que tiene una carga positiva, estos se van a atraer haciendo el flujo de electrones, que estos electrones negativos se pasen hacia la carga positiva, ¿ok? Y su dirección siempre va a ser del negativo al positivo, ¿ok? El positivo jamás va a pasar hacia el negativo, o sea, los protones jamás se van a liberar. ¿Por qué? Por lo mismo que se encuentran ahí alrededor del núcleo. Acuérdense que los electrones, que son los negativos, son los que se encuentran en sus órbitas, ¿ok? Y es por eso que se pueden llegar a salir para trasladarse a otra molécula, ¿ok? Entonces, del negativo siempre se va a pasar al positivo y nunca va a ser al revés. El positivo jamás se va a pasar al negativo. Y cargas opuestas se atraen, mientras que cargas iguales se van a repeler. Entonces, continuamos con lo de la electricidad estática, ¿ok? Como ya habíamos mencionado, va a haber dos tipos, la electricidad estática y la eléctrica. Perdón, la dinámica. Cuando los electrones viajan por un cuerpo y llegan al borde del mismo, se genera electricidad. Esta electricidad se manifiesta solo por la acción de presencia, por lo tanto es la llamada electricidad estática o carga eléctrica. Quizá llegaron a ir ahí al Museo de la Avispa, donde tenían estos conductores, o imán, no recuerdo qué eran, pero producían una carga eléctrica que generaba estática. No sé si llegaron a ir, que lo tocaron y se les ponían los cabellos de punta. Igual aquí con estas esferas, ponían su dedo y automáticamente la electricidad eh, trataba como que de ir hacia ese dedo o hacia ese punto donde ustedes colocaban la mano. Entonces, la electricidad estática va a ser cuando los electrones van a viajar de un cuerpo y llegan al borde del mismo. En este caso, la electricidad está pasando pues por el cuerpo humano aquí de la niña y está llegando a su borde, que sería el cabello, ¿ok? Eh, Se va a generar electricidad y esta electricidad que se manifestó va a ser solo por acción de presencia, pues, o sea que no va a haber conducción como tal, va a estar estática, va a estar estancada. Por lo tanto, es una llamada electricidad estática o una carga eléctrica, ¿ok? Aquí ya no estamos cargando al cuerpo con una carga eléctrica, porque les recuerdo que nosotros como tal mantenemos ese equilibrio entre electrones y protones, ¿ok? Sin embargo, cuando generamos que una corriente eléctrica pase por nuestro cuerpo y llegue hasta el borde del mismo, nosotros ya vamos a estar cargados, pero con electricidad estática, ¿ok? Aquí es lo mismo, aquí el cuerpo se podría decir que es la esfera y al poner nuestro punto, nuestro dedo aquí, la electricidad va a llegar hasta el borde de la misma esfera, pero pues obviamente no va a poder salir de ella, pero se mantiene aquí con una carga eléctrica, ¿ok? Entonces esta es la carga estática o electricidad estática. Continuamos. La electricidad dinámica o ya llamada como corriente eléctrica es cuando los electrones fluyen por un cuerpo desde un extremo hasta el otro y se genera electricidad dinámica o una corriente eléctrica.
pues esta es la más común como tal. Aquí vemos las torres de la luz, cómo está pasando o está fluyendo, mejor dicho, esta electricidad no se está quedando estática, sino que se está moviendo y se está pasando de un extremo a otro. En este caso, pues iría desde aquí y aquí y aquí y aquí hasta llegar al límite de esos cables, ¿ok? ¿Por qué? Porque se encuentra fluyendo, no se va a encontrar nada más, no se van a encontrar cargados nada más eléctricamente, sino que se está generando ya una corriente eléctrica que pues vamos a ocupar cotidianamente en casi todos nuestros ámbitos del día a día, ¿ok? Entonces, esta es la diferencia entre la electricidad dinámica, que va a ser como tal la electricidad, la luz, la corriente eléctrica que nosotros utilizamos, y la electricidad estática solo es cuando fluye, perdón, cuando viaja esta carga por todo el cuerpo hasta llegar al borde del mismo, ¿ok? Más se va a quedar estancada ahí generando una carga eléctrica y aquí pues ya va a generar como tal una corriente eléctrica. Entonces en esas dos se dividen la electricidad tanto en estática como en dinámica, ¿ok? Continuamos. Con la electricidad estática podemos tener descargas, pero con la electricidad dinámica obtenemos efectos diferentes, como por ejemplo la luz, el calor, la fuerza motriz, etcétera, ¿ok? Entonces aquí, ya para pasar al siguiente punto, vamos a observar estas dos imágenes. Tenemos aquí la electricidad estática. Como les había mencionado, solo van a llegar hasta el límite del cuerpo o hasta el final del cuerpo, por así decirlo, pero solo nos van a poder generar pequeñas descargas, mientras que en la electricidad dinámica esta va a estar fluyendo continuamente. Cuando ustedes, no sé si les ha pasado, que llegan a saludar a alguien o que llegan a chocar con alguien y pues llegan a sentir toques o llegan a sentir ahí un pinchazo de descarga eléctrica, es porque ambas personas se encontraban con carga o llenos de electricidad estática, con una carga estática, ¿ok? Al momento de chocar, pues generaron esa descarga porque los puntos más distales de su cuerpo se encontraban ya cargados eléctricamente. Y pues la electricidad dinámica como tal va a ser la corriente que vamos a encontrar ya para conectar nuestro celular, por ejemplo, para conectar cualquier cosa que necesitemos nosotros cargar, o inclusive la misma electricidad que llega a los focos de luz, ¿ok? Entonces queda claro aquí lo de electricidad estática y electricidad dinámica. Continuamos. Vamos a encontrar que para producir electricidad se deben utilizar formas de energía que propongan un movimiento de electrones. Para esto se pueden emplear 6 formas para generar esa electricidad, ¿ok? La primera es por fricción, la segunda es por la presión, la tercera es por el calor, la cuarta es por la luz, la quinta es la acción química y la sexta es por magnetismo. Ahorita vamos a ver cada una de ellas, cómo es que se genera y un ejemplo, ¿ok? Pero para generar electricidad vamos a tener 6 formas distintas. Bien, entonces la primera, la de fricción, se va a producir al flotar dos materiales, nos está diciendo su propio nombre, ¿ok? Uno de los objetos gana electrones y el otro lo va a perder. Acuérdense que del negativo siempre se va a pasar al positivo. ¿Ok? Entonces, el sistema completo no gana ni pierde electrones. ¿Por qué? Aquí supongamos que este está ganando electrones y este los está perdiendo, ¿ok? Entonces, este al estarlos ganando, obviamente va a generarse que se haya una carga negativa como tal y se va a hacer un ciclo, ¿ok? Encontramos aquí. Este al principio los va a ganar y este los va a perder, pero después al ponerse este como una carga o estar cargado negativamente, entonces este va a quitarle electrones a este lado que ya los ganó anteriormente y este ahora los va a perder, ¿ok? Va a ser como un ciclo.
Entonces el circuito como tal no va a perder ni ganar, sino que se van a estar pues quitando mutuamente. Cuando uno llegue a cargarse por completo negativamente, el otro entonces va a empezar a requerir esos electrones y los va a empezar a ganar, después los va a empezar a perder y a ganar, ¿ok? Va a ser como un ciclo, ya que el sistema completo no va a ganar ni perder electrones. Sí se va a generar al principio esto, lo de que el objeto va a ganar electrones y el otro los va a perder. Sin embargo, pues va a pasar ese desequilibrio y ahora va a ser distinto, ¿sale? Va a ser distinto, va a tratar de compensar esa falta de electrones volviéndolos a ganar, pero después al tener un exceso va a volver a perder y después volver a ganar. Si los objetos que se friccionan son muy conductores, esas cargas se van a neutralizar rápidamente. Si por el contrario son poco conductores, ambos objetos quedan con una carga eléctrica. Entonces, aquí vamos a ver un ejemplo. Yo creo que igual la mayoría de ustedes lo ha hecho. Es el del frotamiento o la fricción, pero cuando tenemos aquí por ejemplo, un suéter o algo de tela o no sé, no recuerdo cómo se llama este material, de lana, no recuerdo bien, y frotamos un globo. Entonces, al nosotros frotar este globo que estamos generando, que hay un flujo de electrones por fricción, ¿ok? Se va a ver cargado estáticamente. Ahora, cuando nosotros llegamos a colocar, por ejemplo, este globo cerca de nuestra cabeza, de nuestro cabello, esta carga estática va a hacer que esos cabellos se separen o se pongan de punta porque el globo va a estar cargado estáticamente, ¿ok? Este es el ejemplo más claro que podemos llegar a poner sobre una generación de electricidad por medio de la fricción, ¿ok? Aquí, como podemos observar también en la imagen, pues la lana está cargada positivamente, mientras que el globo se puede decir que está cargado negativamente. Entonces, al generarse esta fricción, las cargas negativas siempre van a ir hacia la positiva y viceversa, ¿ok? Entonces, continuamos con la segunda forma de producir electricidad, que sería por presión. Aquí esto ya lo saben, ya lo escuchamos, ya lo vimos en otra clase, lo del efecto piezoeléctrico, ¿ok? Eh, Nosotros lo ocupamos el piezoeléctrico, pero en este caso el inverso para producir las ondas sonoras del ultrasonido. Pero acuérdense que les expliqué cómo funcionaba el efecto piezoeléctrico y después el piezoeléctrico inverso, ¿ok? Para producir electricidad por medio de la presión vamos a requerir de la piezoelectricidad. Se produce sosteniendo a presiones mecánicas cristales llamados piezoeléctricos. Entonces recuerden, cuando se genera esa presión, cuando ese cristal, en este caso pusimos el ejemplo la otra vez del cuarzo, es sometido a una presión, va a generar cargas eléctricas, ¿ok? Mientras que en el caso del piezoeléctrico inverso, repasando un poquito, va a ser pues al contrario. Al generar una carga eléctrica sobre el cristal se van a generar las ondas sonoras, ¿ok? Pero aquí que quede claro entonces, aquí al contrario del ultrasonido, pues vamos a utilizar el efecto piezoeléctrico, comprimir un cristal, someterlo a presión para que éste produzca esas cargas eléctricas, ¿ok? Entonces, esta es la segunda forma en que vamos a generar electricidad. La primera fue por fricción, la segunda fue por presión, el efecto piezoeléctrico, y vamos con la tercera, el calor. Se produce al calentar una unión de dos metales disímiles, ¿ok? Las termocuplas, por ejemplo, se utilizan como medida de seguridad, por ejemplo, en estufas o en el calentador boiler. Cuando reciben calor van a producir electricidad y cuando dejan de recibir hacen que se cierre el circuito para evitar la pérdida de gas. Igual si han llegado a utilizar el boiler y lo ponen en un modo piloto. El modo piloto es cuando ustedes lo colocan para que se apague automáticamente el solo y no lo tengan que ir a apagar manualmente ustedes. ¿Qué está pasando aquí? Eh,
¿cómo se llama? Las termocuplas, ok. Estos boilers, por ejemplo, tienen termocuplas. ¿Qué es esto? Cuando se coloca en modo piloto, tú le estás diciendo al boiler, ok, mantén encendida la llama durante 15 minutos. Entonces, al mantenerse encendida esa llama durante 15 minutos, llega un punto en que ese reloj interno, ese cronómetro, se va a detener y por ende va a dejar de producir fuego, ¿ok? Cuando el fuego ya no está dando directamente a la termocupla, entonces esa termocupla va a producir una carga eléctrica que va a detener un circuito, el circuito que está originando que el mismo boiler esté pues dejando liberar gas para que siga prendido. Entonces, al apagar el piloto, se va a detener, aguántenme, está, aquí está un poquito más explicado. Al detener el piloto, entonces, este calor o ese fuego como tal va a dejar de dar calor a la termocupla. Entonces, al no estar recibiendo ese calor, entonces se va a generar como tal la electricidad que va a producir el cierre del circuito para evitar la pérdida de gas, ¿ok? Entonces, este solo es un ejemplo de cómo se podría utilizar el calor para nosotros llegar a producir electricidad. Es en algo muy pequeño, obviamente no lo vamos a ocupar para producir electricidad a gran escala. Sin embargo, sí se van a producir descargas eléctricas que nos van a servir en este caso para cerrar un circuito y evitar la pérdida de gas de este aparato, ¿ok? Entonces, a la generación de electricidad como tal por medio de calor se le conoce como termoelectricidad, que hay muchísimos ejemplos más de la termoelectricidad. Sin embargo, pues este es uno de los más sencillos o más fáciles de entender, ¿ok? Continuamos. La otra la otra forma de producir electricidad va a ser por medio de la fotoelectricidad o la luz, ¿ok? También está muy sencillo este ejemplo, que se va a producir por la incidencia de la luz en materiales fotosensibles, en este caso los paneles solares, ¿ok? Aquí estuve como que leyendo un poquito, investigando y me di cuenta que muchas personas no llegan a comprender bien esto de los paneles solares o los materiales fotosensibles como tal. Entonces, vi que no llegaban a comprenderlo bien porque decían, ok, si la luz es la que está produciendo la electricidad, ¿por qué necesitamos entonces al sol para llegar a producirla? ¿Por qué no nada más ponemos focos como tal y vamos a tener una electricidad o una fuente eléctrica pues ilimitada, ¿no? Gracias a esta fotoelectricidad. Sin embargo, si nosotros llegáramos a poner, por ejemplo, aquí una lámpara que esté apuntando aquí a los paneles solares, estos no van a producir nada de electricidad. ¿Por qué? Por las ondas, por la longitud de onda o mejor dicho, por su frecuencia, ¿ok? Recuerden lo que es la frecuencia y recuerden lo que es la longitud de ondas. Cuando nosotros llegamos a aplicar una luz, por ejemplo, de un foco sobre un panel solar, este no va a tener la suficiente frecuencia o la suficiente longitud de onda para llegar a producir algún cambio en este material fotosensible, que necesitamos una, una luz, por así decirlo, que tenga una longitud de onda mayor. En este caso, las de las radiaciones ultravioleta tipo A. ¿Se acuerdan cuáles son esas? La radiación ultravioleta tipo A, pues es solamente la que produce los rayos del sol, ¿ok? Entonces, nosotros nunca vamos a poder producir electricidad o nunca se va a poder estimular estos materiales fotosensibles con alguna luz que nosotros podamos producir con algún foco o con alguna lámpara. Para esto necesitamos que la frecuencia y que la longitud de onda sea mayor. En este caso, el de la luz ultravioleta, ¿ok? Y pues esta la vamos a encontrar únicamente en el sol. Entonces, continuamos.
aquí la manera de producir electricidad por medio de la luz, pues va a ser así, por medio de los paneles solares y gracias a la radiación ultravioleta, ¿ok? Por acción química, aquí sí está un poquito más complicado de entender, pero vamos a tomar aquí el ejemplo de las pilas comunes que utilizamos para el control remoto, que para algunos juguetes de sus niños, etcétera, ¿no? Las típicas pilas que vamos a comprar por eh, unos 10, 15 pesos, no recuerdo también en cuánto están. Entonces, aquí vamos a ver muy presente lo de la acción química. Consiste en las pilas como tal van a consistir en un recipiente de zinc que va a ser de una placa negativa, una varilla de carbón que va a estar suspendida en el centro del recipiente y va a ser de carga positiva. Ahorita vamos a ver aquí por dentro. Va a estar entonces en un recipiente de zinc que va a ser una carga negativa y una varilla de carbón suspendida en el centro del recipiente que va a ser como placa positiva, ¿ok? Además de una solución de cloruro de amonio en una pasta de electrolito. En el fondo del recipiente de zinc se vería un círculo de carbón alquinatrado para impedir que la varilla de zinc toque el recipiente. En la parte superior el recipiente tendrá capas de acerrín, arena y resina, ¿ok? Entonces, ¿cómo se va a generar la acción química? Cuando la pila se llega a secar, bueno, la acción química como tal se va a dar gracias al zinc, ¿ok? El zinc es el que nos va a producir gracias a su reacción química con la varilla de carbono y el electrolito. Cuando la pila se seca, el recipiente de zinc y el electrolito se van desgastando gradualmente. Una vez desaparecido el zinc útil y el electrolito, la pila ya no puede dar más carga y debe cambiarse por otra. Entonces, como tal, la reacción química que está generando el zinc y el electrolito es lo que nos está generando la carga eléctrica de esta pila. Sin embargo, cuando se llegan a gastar gradualmente con el tiempo, estos pues ya no pueden dar más reacción química y por ende la pila ya no va a tener ningún tipo de carga. ¿Ok? Y pues estas tienen que cambiarse. Estas pilas como tal no van a ser de larga duración por lo mismo de sus materiales. Cuando se desgasten, que lo hacen muy rápidamente, pues entonces se va a resultar como una pila inservible. Entonces solo está pues indicada para utilizar en cosas que no van a requerir gran aporte pues eléctrico, como les mencionaba, a lo mejor el control remoto de la televisión. Entonces, al desgastarse estos materiales de lo que está compuesto la pila como tal, y al ya no poder hacer una reacción química, entonces la pila deja de tener una producción de energía, de electricidad, ¿ok? Entonces, por último, el magnetismo. El magnetismo se produce en un conductor. Ok, el magnetismo se produce en un conductor cuando éste se mueve a través de un campo magnético o un campo magnético se mueve a través del conductor, de tal manera que el conductor corte las líneas de los campos magnéticos. Toda la corriente eléctrica que se utiliza, excepto para los equipos de emergencia y los equipos portátiles, se va a generar por medio del magnetismo, ¿ok? Y ahorita vamos a explicar un poquito mejor aquí lo del magnetismo, pero pues en pocas palabras, un imán o un magneto, por así decirlo, va a generar electricidad al pasarse al moverse a través de un campo, de un conductor, perdón, o cuando este conductor se mueve a través de este campo magnético, ¿ok? Y pues más que nada esta forma de magnetismo, que es la última forma de producir electricidad, es la forma más común o más viable para que nosotros podamos producir electricidad, ¿ok? O una corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque a comparación de los otros modos de producir electricidad, gracias a esto, gracias al magnetismo, sí se va a producir electricidad que sea de gran duración y para utilizarla en gran medida o en gran cantidad.
pero vamos a ver entonces a fondo sobre el magnetismo, ¿ok? Se explica en el fenómeno por el que los materiales ejercen una fuerza de atracción o repulsión a otros materiales. Entonces, esto es el magnetismo como tal, ¿ok? Cuando dos materiales tienen una fuerza de atracción o tienen una fuerza de repulsión en este caso. Ya lo habíamos visto, polos negativos se van a atraer y polos distintos se van a atraer y polos iguales se van a repeler, ¿ok? Entonces, el magnetismo, ¿cuál es el origen como tal de esta palabra? ¿Cuál es como tal la forma en que se descubrió el magnetismo? Pues en tiempos antiguos de los griegos descubrieron que ciertas clases de piedras cerca de la ciudad de Magnesia, en Asia Menor, tenían una propiedad de atraer o de recoger trozos de hierro. Las piedras que descubrieron eran en realidad un tipo de material llamado magnetita, ¿ok? Cuya propiedad de atracción se le denominó como el magnetismo. Las rocas que contienen este poder de atracción se le denominan como imanes naturales. Entonces, ¿cómo vamos a generar electricidad gracias a este magnetismo? Los principios de generación de electricidad son los mismos que se aplican en gran escala para alimentar a las ciudades y a las industrias. Vamos a encontrar que hay de dos tipos, como ya lo habíamos visto. Cuando movemos un imán junto a un conductor o cuando eh, el conductor, el movimiento del conductor se mueve hacia adelante y hacia atrás junto a un imán, ¿ok? En este caso tenemos aquí el conductor. Este es el conductor, este es el imán. Cuando nosotros movemos un imán cerca del conductor se produce electricidad, pero también se puede generar de manera contraria. Cuando está el imán pues fijo, está estático y nosotros pasamos el conductor cerca del imán, también se puede llegar a producir electricidad. Entonces, vamos a ver el primer punto. Si movemos un imán junto a un conductor, si se conecta un instrumento de medición muy sensible en los extremos del conductor y se hace pasar por un imán cerca de este conductor, la aguja del movimiento se va a empezar a mover o se va a empezar a desviar, pues indicándonos que hay una producción de electricidad, ¿ok? Esta desviación indica que hay una producción de electricidad en el conductor. Colocando el imán cerca del conductor y dejándolo en reposo, no se observará ninguna desviación en el instrumento. Sin embargo, si se cambia de posición al imán, entonces la aguja va a comenzar a moverse de nuevo. El movimiento es necesario porque el campo magnético que rodea al imán solo produce corriente eléctrica en el conductor cuando el campo magnético se desplaza transversalmente por el conductor. Entonces, aquí repasando esto en pocas palabras, nosotros al mover un imán cerca de un conductor se va a producir que esta flechita que nos está indicando la producción de electricidad se mueva. Sin embargo, si nosotros nada más dejáramos el imán ahí, aunque esté cerca, aunque esté encima de ese conductor, ya la flechita que nos está diciendo, nos está indicando que se está produciendo electricidad, pues va a dejar de moverse. ¿Por qué? Porque necesitamos a fuerza, necesitamos de ley casi casi que este imán se mantenga en constante movimiento para que el campo magnético de igual manera esté produciendo esa electricidad. ¿Ok? Si nosotros dejáramos fijo nada más este imán aquí, entonces el campo eléctrico se va a mantener inmóvil, por así decirlo. Al nosotros mover el imán cerca del conductor y mantenerlo en constante movimiento, vamos a generar que se produzca esa electricidad continua. ¿Ok? Entonces continuamos aquí con el ejemplo contrario, el movimiento del conductor hacia adelante y hacia atrás junto al imán. ¿Ok? Si se mueve el conductor junto a un imán en reposo, también se va a observar una desviación de la aguja del instrumento, o sea que se va a observar o se va a producir una generación de electricidad. Esta desviación solo se produce mientras el conductor
se esté moviendo a través del campo magnético, ¿ok? Que nos está produciendo el imán. Sin embargo, para obtener una fuente continua de electricidad, tendrá que mantenerse en movimiento constante en el conductor. Perdón, se tiene que mantener un movimiento constante en el campo magnético. Para que el movimiento sea permanente, habrá que desplazar continuamente hacia adelante y hacia atrás ese conductor. Y una manera más práctica para hacer que el conductor viaje en forma circular a través del campo magnético es que... Ah, chis, aquí se me borró. Espérenme. Aquí se me borró la última. Bueno, una forma más práctica para hacer que el conductor viaje en forma circular a través del campo magnético es que éste gire en forma circular o gire en forma de ciclo, ¿ok? Entonces, pocas palabras, ¿cómo vamos a generar la electricidad gracias al campo magnético? Pues el campo magnético está haciendo que esos electrones se transfieran, por así decirlo, se convierta en un flujo de electrones libres gracias a que esa fuerza externa que nos está produciendo el campo magnético está haciendo que los electrones se desprendan de su órbita para pasar de un lugar a otro, ¿ok? Mientras que si nosotros dejáramos fijo y móvil a este imán, el campo magnético no va a generar ningún tipo de fuerza o ningún tipo de movimiento como tal. Entonces necesitaríamos estar pasando este imán constantemente, moviéndolo constantemente para que se genere esa corriente continua. De igual manera aquí, el lado contrario, podemos pasar nosotros los cablecitos del conductor cerca de un imán, pero si solo los dejamos ahí fijos y no tienen ningún movimiento, no se va a producir electricidad. Pero si nosotros lo mantenemos en movimiento constante de forma hacia adelante y hacia atrás, entonces se va a producir esa corriente continua. ¿Ok? Entonces, esta es la manera en que se producen eh, pues esas grandes cantidades de energía que nos van a ayudar para alimentar grandes ciudades, grandes países e incluso grandes lugares que necesitan pues gran flujo de electricidad, como por ejemplo son las fábricas o las industrias. Entonces, el magnetismo va a ser el que nos genere esa gran cantidad de energía y como ya vimos, se puede llegar a generar una corriente continua gracias al campo magnético de estos grandes imanes, ¿ok? Y pues gracias al movimiento constante también que mantienen estos. Entonces, chavos, hasta aquí la clase de hoy. Por aquí. Dudas que tengan, les quedó un poquito claro lo de la producción de la electricidad o de la corriente eléctrica, de las 6 formas en que nosotros podemos producir una corriente eléctrica, y también en que pues vamos a tener de dos, la estática y la dinámica. ¿Queda claro? ¿O tienen alguna duda? Chicos, chicas. No, profe, yo Sí, profe. Yo tengo un poco de problema con mi conexión, de repente no lo escuché muy bien, pero pues hay ciertas cosas que por noción más o menos ya teníamos algún conocimiento y ahorita que lo explica pues ya queda como que más entendible. Por ejemplo, lo de los imanes, yo creo que la mayoría en alguna ocasión cuando fuimos pequeños jugamos con imanes y ahora pues ya entendemos el por qué al ponerlos de una forma u otra era que se podían unir o que se alejaba uno del otro. Entonces sí fue quedando clara la información. Ok. Si les llega a pasar eso de que a lo mejor la conexión llega a fallar, de que se salgan por ahí de la videollamada, acuérdense que queda todo grabado y lo subo por si lo quieren volver a checar, ¿sale? Y pues sí, como lo dice Chris, igual como que
en esas ocasiones en que yo llegué allá al Museo de la Avispa, sí me llegó a tocar eso de la electricidad estática, que no comprendía muy bien el por qué, pero pues como niño como que llamaba mucho la atención, no todo lo que generaba, pero ya ahorita como que entendiéndolo un poquito más, pues ya podemos darnos una idea de qué era lo que estábamos produciendo con eso. Pero bueno, chavos, entonces no hay dudas. ¿Alguna duda con su tarea que les dejé? De mi parte, ninguna. ¿Cómo, cómo? No, profe, todavía no. De mi parte no hay nada. Quedó claro clase, clase que sí. Ok, se escucha muy, muy, muy despacito, Fer, pero sí, sí lo logré eh, entender. Entonces, bueno, su tarea, acuérdense que es para el 28, ¿sale? Si tienen alguna duda, pues me pueden preguntar. Igual, creo que ya les había pasado, ¿no? De dónde podrían llegar a sacar sus investigaciones. Les pasé libros, creo que de agentes. Ah, de veras, les iba a pasar algo. Bueno, se los paso en el grupo. Tengo una... A ver, aguántenme, creo que por aquí está. Aguántenme. Un momentito. Sí, profe. Nada más me recuerdan, por favor, por si se me llega a olvidar ahorita. Tengo hice una como tablita con dosificaciones. A ver, ahí sí se llega a ver ya mi pantalla. Tengo una tablita con dosificaciones de electro, ¿ok? Me recuerdan por si se me llega a olvidar, se las voy a pasar ahí por el grupo de WhatsApp, ¿ok? Para que las lleguen a ocupar ya en su momento cuando ya estén viendo su clase de agentes o cuando ya vayan a aplicar los agentes como tal. Pues son distintas dosificaciones que la verdad me la dejaron de tarea ahí en el servicio. Entonces, ni para decirles que las apliqué todas, pero sí me llegaron a dejar pues un trabajito por ahí, uno que otro, y uno de estos fue sobre dosificaciones o parámetros que podríamos utilizar en electroterapia, ¿ok? Busqué de TENS, bueno, investigué TENS, interferenciales, SIF significa corrientes interferenciales, y una dosificación de diadinámicas y terapia combinada, que aquí ya está un poquito más complejo de aplicar lo de la terapia combinada, pero también su efecto eh, pues va a ser mucho mejor que una corriente convencional, ¿no? La terapia combinada es cuando ustedes aplican una corriente eléctrica y al mismo tiempo el ultrasonido. Entonces, me acuerdan de pasárselas. Está muy, pues muy completa, me parece. Les digo, por ejemplo, de TEMS, viene la frecuencia, por ejemplo, de 50 a 150 Hz, su duración de pulso, de cuánto debe de ser, para qué está indicada, en este caso analgesia rápida de corta duración, su intensidad va a ser sensitiva leve, la colocación de electrodos, cómo se va a colocar y el tiempo de tratamiento, ¿ok? Son varias dosificaciones y varias indicaciones para las que pueden llegar a aplicar. Se las voy a pasar, nada más me recuerdan. Que de hecho se las iba a subir ahí ¿cómo se llama? Al Classroom, pero se me fue. Y ahorita si no pregunto por la tarea, igual se me olvida. Igual si se me llega a olvidar, porfis, nada más me recuerdan de que les mande la tablita. ¿Sale? Para que ahí la tengan ya de reserva cuando lleguen a utilizarla en su clase de agentes o que ustedes quieran empezar a experimentar con sus aparatos portátiles, si llegan a comprarse alguno. Entonces, chavos, nos vemos el próximo sábado, ¿sale? Su tarea se las encargo y pues nada más, si tienen alguna duda, me hablan, me escriben para que se las responda, ¿ok? Muchas gracias, que Sí, tenga profe, muchísimas gracias. Ok. Gracias, profe.
Igual, don Fer, buen día. Que tengan buen día todos. Dale, hasta luego. Chao.